Buenos días, tarde o noche, dependiendo de dónde y cuándo estés. Y hoy vamos a intentar resolver un pequeño problema que puede pasar o no, pero a veces sí, cuando usas el teorema del coseno para resolver un triángulo. ¿Qué problema puede aparecer y cómo resolverlo? O cómo asegurarte desde el principio de que no hay tal problema. ¿Vale? Bueno, pues en principio el ejercicio no tiene ninguna dificultad. Resuelve un triángulo en el que se conocen los lados A, B y el ángulo C. Pues como el ángulo C está comprendido entre A y B, como no me dan ningún lado y el ángulo contrario, evidentemente es un ejercicio del teorema del coseno. El problema de estas cosas es que no hacemos el dibujo. Tú lo ves y dices, va, teorema del coseno, lo aplico y ya está. Pues va a resultar que no es tan sencillo. Que yo soy la primera que por vagancia no hago el dibujo. Como me pille el Miguel Ángel me va a dar dos tortas. Pues nada, empezamos. Copiamos los datos. Me dan A y B, así que tengo que calcular C. Aplico el teorema del coseno para C. C cuadrado es A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Lo tengo todo, así que sustituyo. 16 al cuadrado son 256 más b al cuadrado que son 100 menos 2 por 16 por 10 por el coseno de 48. Llegado a este caso, pues coge la calculadora y eso da 141,88 centímetros al cuadrado, porque he calculado c al cuadrado, ¿vale? Si quieres hacerle la raíz directamente, pues no hay ningún problema, el orden da igual. Y eso da 11,91 centímetros. Y esa es mi C. Y hasta aquí, absolutamente ningún problema. Seguimos igual. ¿Cuál es el problema ahora? Pues que te decimos en clase que use el teorema del seno para calcular uno de los dos ángulos que faltan. Pero no te decimos con qué lado tienes que usar el teorema del seno. Es evidente que tienes que usar C y C, pero a la hora de elegir coges A o coges B. ¿Da igual o no? Pues la cuestión resulta es que no da igual que cojas A o que cojas B. A veces sí, a veces no, pero como no te vas a enterar hasta terminar el ejercicio, pues no. Vamos a ver un ejemplo en el que no funciona calcular lo que te dé la gana. Supongamos que queremos hallar el ángulo A. Pues por lo tanto, A partido por el seno de A es igual a C partido por el seno de C. De aquí despejo el seno de A. Me sale de A seno de C. Me duele la cabeza. Partido por C, que sustituyo por los valores que tengo y sale 0,9983. Y tú dirás que hasta aquí, pues vaya lo que te he explicado yo, ¿no? Y ahora viene el problema. El problema viene cuando tú calculas el ángulo A. Tú haces el arcoseno de 0,9983 y la calculadora, que es muy mona, te devuelve 86,71 más o menos. El problema ahora sí es que hay dos ángulos que tienen ese seno, uno en el primer cuadrante y otro en el segundo cuadrante. A' sería 180 menos 86,71, siempre me como todos los grados, que vale 93,29. Y ahora cuando uno dice, bueno, pues uno de ellos no funcionará. Ya está, los pruebo los dos, como tienen que formar un triángulo. Cuando lo sume con 48, pues uno de ellos no funcionará. Pues arreglado. El ángulo B será 180 menos A menos C. Y eso da 45,29. Te vas a creer los números, ¿vale? Porque ese no es el problema. Y el ángulo B', pues será 180 menos A' menos C, porque C es común para los dos, y tú lo calculas y sale 38,71. ¿Eso qué significa? Pues que en principio tendrías dos triángulos. Uno con A 86,71 y B 45,29 y el otro con A 93,29 y B 38,71.
Pero esto es completamente imposible. ¿Por qué? Porque una vez que tengo los tres lados de un triángulo y ya los tengo, A me lo han dado, B me lo han dado y C lo he calculado, solo existe una única solución. Este ejercicio no puede tener dos soluciones, pero a mí matemáticamente me salen dos soluciones. ¿Cómo lo arreglo? Evidentemente una de ellas no sirve, pero ¿cuál y cómo encuentro cuál sí? Primera forma que podemos intentar arreglar el problema, dibuja el triángulo. Y tú dirás, ya, pero es que dibuja un triángulo en clase de matemáticas sin tener reglas, ni compás, ni transportador de ángulo, ni nada de nada, pues dime tú cómo lo hago. Pues buena suerte. Yo normalmente lo dibujo a lo loco, pero en este caso no funciona. Hay que dibujarlo relativamente bien. Y ahí lo tienes, este está bien dibujado. El problema es el ángulo A, que es casi recto. Y la calculadora, cuando tienes un ángulo recto, se lía. ¿Vale? No es capaz de decidir ella solita cuál de los dos es y tú tampoco puedes averiguar cuál de los dos te sirve. Entonces tú dibujas el triángulo más o menos y como el ángulo A, no sé si era, espera que me cambio de pantalla, fue 87 o 93, hombre, parece un poquito más grande de 90, parece que es 93, pero sí a ojo como que no. Si lo ha hecho a mano es muy difícil averiguar si es mayor que 90 o menor que 90. Entonces, como no me arregla nada, y ese es el problema cuando uno de los dos ángulos es casi recto, ¿qué hago? Pues, como no funciona, pues calculo el otro lado. En vez de calcular, perdón, el otro ángulo, en vez de calcular el ángulo A, calculo el B. Repito, tú dibujas el triángulo, si queda claro en el dibujo si el ángulo es uno o es otro, genial, y si no se ve claro porque el dibujo lo has hecho a mano y un poco a toda prisa, pues en vez de calcular el ángulo A, calculas el ángulo B. Me voy para abajo, volvemos a copiar el ejercicio, ahí, ¿vale? Copiado los datos, y teníamos A, B, C y el ángulo C que valía 48 grados. Y como el ángulo A es casi recto y va a dar problemas, voy a calcular el ángulo B. Es decir, en vez de hacer el teorema del coseno con A, lo hago con B. Pero eso hay que saberlo de antemano, o haciendo el triángulo, dibujándolo, o viendo que el ángulo A es casi recto y puede dar problemas. Pues nada, una vez que lo hemos averiguado, pues B partido por el, seno de B igual a C partido por el seno de C. De espejo, ahora la incógnita es seno de B, pues multiplicando en cruz, B seno de C partido por C, y eso da 0,624. Así que mi ángulo B será el arcoseno de eso de ahí, que son 38,61 grados. Está más o menos aproximado, ¿vale? Porque ahora lo que estoy intentando dejar claro no es el teorema del seno, sino el problema que puede aparecer. Y tú dirás, ¿tengo otro ángulo? Pues sí, también lo tengo otro ángulo, que es 180 menos ese. Y tú dirás, pues estamos igual que el caso anterior. Pues no, no estamos igual que en el caso anterior, porque ahora sí que sí uno de los dos no funciona. Cuando yo sumé 141 con 48 me he pasado de 180, así que ese ángulo no sirve. La diferencia de hacerlo así es que en el primer caso no sabes cuál de los dos nos sirve y aquí sí, ¿vale? Así que la solución es 38. De los dos que tenía antes, le voy a dar para arriba, no te marees. El que vale es 38,71. Esa era la solución. Problema técnico, tienes que dibujar el triángulo y tienes que averiguar antes casi de empezar cuál de los dos ángulos que te falta es el más pequeño. ¿No hay otra forma de hacerlo? Pues sí, directamente y sin tener que dibujar nada, pero es un poquitín más larga. ¿Y cuál es esa solución? Pues en vez de usar el teorema del seno, usar otra vez el del coseno. El coseno siempre me da una única solución porque mi solución tiene que estar entre 0 y 180. En el primer cuadrante el coseno es positivo, en el segundo cuadrante es negativo y la calculadora es capaz de decirte cuál de los dos ángulos es. El problema del seno es que tanto en el primero como el segundo cuadrante es positivo. El coseno
sería positivo en el cuarto, pero en el cuarto cuadrante no puede tener un triángulo con un ángulo del cuarto cuadrante. No sé si me he explicado. Así que, solución para que jamás en la vida te encuentres con un problema haciendo esto. Usar el teorema del coseno en vez del seno. Sí, es más largo, pero es más seguro. Pues volvemos casi hasta el principio del ejercicio, justo después de calcular la C, y ahora en vez del teorema del seno usamos el del coseno. ¿Para qué ángulo? Para el que te dé la gana, ahora ya no hay problema. Por ejemplo, para A, pues tenemos que A al cuadrado es B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A, y ahora la incógnita de mi problema es el coseno de A. Así que despejando tengo B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado partido por 2 por B y por C. Y eso da menos 0,0593. Y esa es la diferencia, que como el coseno es negativo, la calculadora sabe que está en el segundo cuadrante. Ahora ya no hay dos soluciones, solo hay una, pues le hace el arco coseno y sale 93,41 grados. Y a partir de aquí ya puedes seguir normalmente. Si no ha dado exactamente lo mismo que antes, porque he borrado la calculadora, ¿vale? Entonces repito, para no tener problemas, aunque es un poquillo más largo y más fastidioso, mejor usar el teorema del coseno para el segundo ángulo que usar el del seno, porque con el del seno te arriesgas a encontrarte con dos soluciones y no ser capaz de decidir cuál es la buena. Pues ya está, los tres suman 180, calcula el ángulo que falta, ese no era el problema. Pues espero que haya quedado claro. Hasta la próxima.